Buenos días, queridos alumnos. Con el gusto de saludarlos, su profesor José Eric Rodríguez Sánchez, con el tema del día de hoy, monarquías en conflicto, de la materia de Historia 1 de primero de secundaria, con el eje temático Formación de los Estados Nacionales. El aprendizaje esperado es que el alumno comprenda la Revolución Industrial de Inglaterra como la punta de lanza del liberalismo económico. Para ello nos vamos a permitir retomar algunos temas que vimos la semana pasada. El primero de ellos es la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento de carácter cultural, intelectual y académico que tuvo lugar en Europa, basado en la razón como eje principal del desarrollo, y cuya máxima obra de este movimiento intelectual fue la llamada Enciclopedia, donde participaron los académicos más brillantes de Europa en la construcción de la misma, aportando sus ideas, sus principales ideas. Y bueno, dentro de los principales ideólogos de la Ilustración se encuentra Voltaire, quien era partidario de un libre pensamiento y negaba la influencia religiosa en el desarrollo de la ciencia. Por otro lado, Rousseau también igual propugnaba por la libertad humana y defendió la tesis de que la soberanía radicaba en el pueblo, no en el rey. Montesquieu, por su parte, nos aportó que el poder de cualquier persona debería de estar sustentado en una base constitucional, y su más grande aportación al pensamiento político es la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, con el fin de equilibrar la relación de poder. John Locke y Adam Smith, aunque no pertenecen propiamente a la Ilustración, se incorporan a la última parte en función de sus ideas que aportan para el sistema económico que se va a desarrollar posterior a la Ilustración. Por ejemplo, John Locke decía que el Estado debería garantizar la libertad de los ciudadanos y la propiedad privada. Ojo con esto porque son los principios del liberalismo económico que vamos a ver más adelante al inicio de la Revolución Industrial. En el caso de Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, él pugna porque el Estado no intervenga en los asuntos del mercado. Nuevamente vemos aquí las ideas del liberalismo, es decir, que el Estado no intervenga en los precios de las mercancías ni en la regulación de los mercados, sino que se deje a oferta y demanda. Y bueno, en esta imagen vemos a varios ideólogos de la Ilustración, como les comentaba, Rousseau, John Locke, Voltaire, y al final agregamos a Adam Smith, aunque no pertenece, ya lo sabemos con la advertencia anterior. Las principales ideas de la Ilustración fueron que la razón estaba por encima de la fe, la libertad de los ciudadanos, la división del poder, como ya lo comentamos, la soberanía de la voluntad popular, la igualdad entre los seres humanos, la justicia, la no intervención del Estado en los asuntos económicos, la regulación del libre mercado y el derecho a la propiedad privada, que son estas tres últimas, ya supimos que se integran al final de la Ilustración, principios de la Revolución Industrial. Y entonces esto nos lleva como antecedentes a la Revolución Industrial. ¿Qué fue la Revolución Industrial? La Revolución Industrial fue un movimiento económico de tipo industrial basado en los principios del liberalismo económico en Inglaterra a mediados y finales del siglo XVIII. Se caracterizó por la sustitución de la fuerza humana por la fuerza mecánica, el uso de máquinas, las cuales funcionaban a través del vapor. Una de las primeras máquinas fue el ferrocarril, y el objetivo de la Revolución Industrial fue producir más en menos tiempo. Y así como aparece aquí en la imagen, vemos a todas las industrias funcionando a partir del carbón. Esto tendría una consecuencia, un impacto ambiental que más adelante en otro tema revisaremos. Entonces, las características de la Revolución Industrial fueron una producción industrial a gran escala, ya no una ni dos sillas, sino 1000, 2000, 4000, 5000 sillas. Una producción industrial a grandes volúmenes. El desarrollo de nuevas industrias, sobre todo la textil y la siderúrgica, es decir, la combinación de metales. Y por otro lado, el predominio del comercio, de actividades comerciales. Y también la economía industrializada, es decir, basadas a partir de lo que se produce en una industria, así como el uso del carbón como principal fuente de energía. Y en la imagen podemos ver la primera máquina de vapor de James Watt,
la cual sirvió para transportar más mercancía en menos tiempo y eficientar los procesos de producción. Y esto nos lleva al origen del capitalismo en la revolución industrial. El capitalismo es el sistema económico que permitió a la burguesía la acumulación de grandes cantidades de bienes económicos que ayudaron a producir más riqueza. Esta misma riqueza permitió reinvertir esas ganancias, esas plusvalías en el campo, la manufactura y la industria, y así se crearon grandes empresas, compañías, comercios y bancos, todas propiedades de la burguesía, como aparece en la imagen. Aquí aparece un gran burgués con dueños de fábricas, producciones, artículos, mercancías, dueño también de la justicia, de la ley, prácticamente de todos los rubros, ¿no? Esta imagen ejemplifica perfectamente lo que es el capitalismo. Y bueno, otra de las características del capitalismo es el funcionamiento a través del libre mercado, es decir, a través de la oferta y la demanda, que la cantidad de productos determine el precio. Si hay pocos, es caro, si hay muchos, es barato. Y una de las obligaciones del Estado, del gobierno, al no intervenir en la economía, es procurar o fomentar la competencia entre los diferentes burgueses o entre las diferentes empresas. La trascendencia histórica de la revolución industrial es que la revolución industrial significó cambios en la industria, la agricultura y el transporte, pero también en la vida cotidiana de las personas y en las relaciones laborales. Transformó para siempre el sistema productivo, económico, social, cultural y político de todo el mundo. Este sistema sigue vigente hasta hoy. Y les comentaba que el liberalismo económico es el pensamiento económico que promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía y promueve la libertad de mercado. Y en la imagen aparece claramente dónde está el pueblo, qué papel juega en este sistema, en este pensamiento económico, cómo aparece el gobierno funcionándole a los grandes aristócratas, a los grandes burgueses, sirviéndoles para que ellos puedan seguir acumulando grandes cantidades de capital. Finalmente, como conclusión, diremos que gracias al establecimiento del liberalismo económico y el sistema capitalista, Inglaterra logró despuntar como principal potencia europea. Los preceptos de la Ilustración, la aparición del liberalismo, la expansión británica y la primera revolución industrial fueron elementos determinantes para que algunas naciones entraran en conflicto, tales como Inglaterra, Francia y algunos imperios que todavía existían para esa época. Las actividades de reforzamiento que deberás realizar para fortalecer tus conocimientos son: ¿qué fue la revolución industrial? Anota los conceptos de la Ilustración, el capitalismo y el liberalismo económico. 3. Describe qué caracterizó a la revolución industrial. Y por último, ¿cuál fue la trascendencia histórica? ¿Cuál fue la trascendencia histórica de la revolución industrial? Mucho éxito en tus trabajos y espero tus evidencias. Hasta pronto.